hermano. Ten confianza que Jesús está contigo. Está contigo. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. El Señor los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos al estudio de esta semana. Y una vez más nos reunimos para escuchar y estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando la armadura espiritual. Continuamos de la semana pasada y de la semana anterior y de la semana anterior. Entonces ya llevamos como 3 o 4 estudios de la armadura espiritual. Como ustedes verán, es un poco amplio el estudio. Y seguiremos después de este estudio con el Espíritu Santo. Todo va junto. Antes de entrar al estudio, quiero saludarlos a todos afectuosamente, mandarles saludos de parte de la pastora, mi esposa, mis hijos, y como siempre deseando y esperando que todos se encuentren bien de salud, cuidándose de medio de esta pandemia y siguiendo las oraciones que todos tenemos que llevar a cabo, oraciones por todos nuestros hermanos, por las necesidades de la iglesia, en fin. No hay ningún mensaje, no hay ningún nuevo comentario, seguimos cerrados. La iglesia sigue como lo ha estado desde hace un mes o prácticamente 2 meses. Las iglesias que se están congregando lo están haciendo al aire libre, bajo carpas, guardando su sana distancia y con sus máscaras, por supuesto. Eso es la indicación y esas son las instrucciones de el Departamento de Salud de California. Hasta nuevo aviso, nosotros seguiremos en línea dando los estudios, hermanos. Y repito, no hay ningún otro comentario, ninguna otra noticia nueva. Seguimos adelante, hermanos. Seguimos adelante peleando la buena batalla de la fe, hermanos, cada día. Mantengámonos unidos, mantengámonos en oración, como dice Pablo, orar sin cesar. Y pues no bajando la defensa, hermano, no bajando nuestra guardia. No por el hecho de que no nos estamos congregando, no significa que tengamos y mantengamos la relación con nuestro Señor a través de la lectura de la palabra, a través de la oración. Pueden hacer sus estudios en familia, pueden hacer sus pequeños hablar acerca de lo que estamos hablando, estudiar más, escudriñar más. Repito, no porque no estamos congregando no significa que estamos dejando a un lado, ¿verdad?, todas las cosas del Señor que nos ha mandado hacer. Es una exhortación para todos nosotros, hermanos. Sigamos adelante, firmes en la fe. Muy bien, vamos a dar inicio al estudio. Sin más comentarios, sin más que agregar, damos inicio al estudio. Estamos en Efesios capítulo 6, que es el tema de la armadura espiritual. Y vamos a leer la palabra en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dándole gracias al Padre. Dándole gracias al Padre por la oportunidad que Él nos da, por sus bendiciones, porque nos da el privilegio de poder sentarnos, escuchar su palabra, escudriñarla, tenerla en nuestras manos. Le damos gracias
al Señor porque nos ha llamado, nos ha apartado, nos ha llamado santos sin merecerlo. Nuestro Señor Jesucristo por la salvación, por su preciosa sangre derramada en la cruz y por su Santo Espíritu que vive y habita en nuestros corazones y que es nuestro Maestro, nuestro Paracleto, nuestro Consolador, que nos ilumina, nos ayuda y nos enseña toda verdad. Y le pedimos al Espíritu Santo que Él sea el que hable, el que se ministre, el que sea el que nos enseñe y nos ayude a escudriñar su palabra. Le damos gracias y pedimos todo esto en nombre del Padre, en nombre de Cristo Jesús. Efesios capítulo 6, estamos leyendo versículo del 11 en adelante. Vestíos, dice la palabra del Señor así, vamos a leerla otra vez. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y estar firmes habiendo acabado todo. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda reprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Muy bien, la semana pasada nos habíamos quedado en donde Pablo nos dice en el versículo 12 que no tenemos, nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Y que es contra principados, dice, potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas y malicias espirituales en los aires. Y hacíamos énfasis que es importante que entendamos esto, hermanos, es importante, porque los enemigos que nosotros nos creamos, se crean o nos hacen, mucha gente nos hace enemigos, ¿verdad? Realmente no es nuestra lucha contra ellos, dice Pablo, ¿verdad? Tenemos la iglesia tiene enemigos en la propia iglesia, con compañeros de trabajo, como habíamos dicho, con vecinos, con amistades que se hicieron enemistades, en fin. Pero esos no son enemigos, no son los que tenemos que luchar, no son los que habla la palabra de Dios, y tenemos que hacer una diferencia y a clarificar eso, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra ellos, contra carne y sangre. No tenemos que andar aprendiendo al vecino, no tenemos que andar aprendiendo al hermano, no tenemos que andar aprendiendo a nadie, hermanos. Es más, la palabra de Dios, dijimos la semana pasada que en ninguna parte nos insta, nos exhorta que andemos reprendiendo a demonios, a ningún demonio. Y mucho menos a vecinos y a familiares y a aquellos que consideramos enemigos. Entonces, esto de la reprensión, hermanos, es cosa de que no sé de dónde lo sacaron debajo de la manga, ¿verdad? Pero no debemos que andar aprendiendo. Dice la palabra, resistir al enemigo. Eso es lo que nos habla una y otra vez. Cómo defendernos, conocer las artimañas, conocer las maquinaciones del enemigo. Eso nos habla Pablo una y otra vez en sus epístolas. Nada de que andemos ahí reprendiendo hasta las bancas, reprendiendo, buscando bajo de las sillas, saber dónde se encuentran los temores. Hermanos, eso ya es infantil, eso es ignorancia. Y ya nosotros debemos que estar fuera de esos mitos y fuera de esas cosas que no edifican nuestra vida espiritual, hermanos. Diferenciar quiénes son nuestros enemigos, hermanos. ¿Quién es nuestro enemigo? Nuestro enemigo es Satanás, sus demonios, sus emisarios. Ese es nuestro enemigo. No, nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, contra carne y sangre. Contra ellos no tenemos que luchar. Entendamos esto y clarifiquemos esto, para poder así avanzar y así empezar a perdonar, porque es donde empezamos a perdonarlos, ¿verdad? Pero perdonamos porque son gente, son seres humanos, son gente que creados por Dios también, hermanos, pero que son manipulados de una manera o de otra por el enemigo. Son manipulados por el enemigo. Tenemos que entender, repito, eso son fuerzas espirituales que están detrás de estas personas y están luchando contra nosotros. Nuestra lucha no es contra ellos, tenemos que amarlos. Así como dije, hermanos, amarlos. Y es lo que dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo.
Amar a vuestros enemigos, bendecir a quienes nos odian y nos maldicen y orar por ellos. Dice, ahí está el secreto en este versículo, hermanos. Escúchenlo bien. Amar a vuestros enemigos. ¿Quiénes son vuestros enemigos, hermanos? No está hablando de enemigos espirituales, no está hablando de aquellos emisarios demoníacos, satánicos, etcétera, etcétera. No está hablando Jesucristo, eso por supuesto, eso es lógico de entender, hermanos. Jesucristo nos dice amar a vuestros enemigos, que aquellos de carne y sangre, aquellos que nos hacemos enemigos por diferencias, por cualquier cosa que pueda suceder en nuestra vida. Eso se dice Jesucristo, amar a vuestros enemigos, bendecir a quienes nos odian. En esta vida terrenal vamos a tener gente que nos odia, que no va a estar de acuerdo con nuestras manera de pensar, nuestra manera de opiniones, etcétera, 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 y inclusive familiares tal vez nos lleguen al grado de odiar. Dice que los bendigamos y aquellos que nos maldicen y orar por ellos. Entonces, aquellos que maldicen uno a otros, la maldición es muy frecuente en el ámbito de las tinieblas, hermano, y es también frecuente entre la gente que ignorante, que simple y sencillamente se la pasa maldiciendo unos a otros. Hermanos, ¿cómo podemos romper esas maldiciones? Mucha gente anda como corriendo como gallinas sin cabeza. ¡Ay, me maldijo, tengo una maldición en la casa, hay una maldición! Hermanos, no tenemos que aceptar mentira del enemigo, no tenemos que aceptar ninguna mentira del enemigo. Hermanos, si estamos en Cristo, caminamos con el Señor, estamos firmes en la fe con el Señor y caminamos con el Espíritu, no tenemos por qué temer, hermanos, maldición alguna, no tenemos por qué. ¿Y cómo romper esas maldiciones? Aquí está el secreto, ¿verdad? Orar por ellos, bendecirlos. Aquel que te maldiga, bendícelo. Aquel que te maldiga, ora por ellos. De esa manera, cualquier maldición que pueda caer, que pueda mandar, es rota. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos amar a vuestros enemigos? Etcétera, etcétera. Pues por entender que mi lucha no es contra carne y sangre. Ya una vez que entendamos esto, sabremos que son seres humanos que son manipulados por entes espirituales demoníacas. Entonces, mi lucha es contra fuerzas espirituales, repito, no es contra gente, contra carne y sangre. Así que hay principados. Dice Pablo aquí, no hay principados y potestades, dice, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas. Son jerarquías que en lo cual está dividido el reino de las tinieblas. Y ya vimos que Satanás es un imitador de Dios. Es el reino de los cielos. Dios Padre tiene sus jerarquías, tiene sus arcángeles, ¿verdad? Ya vimos que tiene sus arcángeles, sus querubines, serafines y sus ángeles guerreros. En fin, tienen sus jerarquías también, por supuesto, el Señor Jehová de los ejércitos. Y Satanás, que es un imitador, ¿verdad?, de todo lo que Dios hace, quiere imitarlo. Por supuesto que él también tiene eso. Pero no vamos a hablar ahora vamos a hablarlo más adelante en estudios de los principados, que los potestades, pero hay potestades, repito, hay gobernadores de tinieblas, malicias espirituales en los aires, son seres espirituales que se encuentran en los aires, en los cielos. Ya dijimos que no en el cielo de los reinos de los cielos, son en los cielos, en los aires, donde se encuentra. El cielo de los cielos donde se encuentra Dios, ahí no pensemos que ahí también se encuentran los demonios, hermanos, aunque de vez en cuando son llamados por el Señor, ¿verdad? Porque Padre Todopoderoso, son llamados, y eso lo vemos de la palabra de Dios. Están por doquier, estos entes demoníacas, estos emisarios satánicos están por doquier, hermanos, están por doquier. No los vemos, no lo podemos apreciar porque es el reino espiritual demoníaco, y tienen también ellos la armadura satánica, por supuesto. Ellos tienen una armadura satánica. Eso es lo que habíamos quedado la semana pasada, para que habíamos dicho que íbamos a hablar un poco de esto, de la armadura satánica. ¿Cómo es posible que también Satanás tenga una armadura satánica? Sí. Bueno, vayamos a Lucas capítulo 11, versículo 20. Dice, capítulo 11, versículo 20. Capítulo 11, versículo 20 de Lucas. Dice así: mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, cierto el reino de Dios ha llegado a vosotros. Bueno, aquí el Señor Jesucristo estaba hablando de los fariseos, ¿verdad?
acerca de cómo cuando expulsó a un demonio en esa ocasión. Jesús le está mostrando que una de las características del reino de Dios ya había llegado ¿cuándo? Con la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las características del reino de Dios. ¿Cuál es la característica que está hablando? La expulsión de los demonios, ¿verdad? Ha llegado no solo en sus días, sino ahora también, desde el tiempo del Señor Jesucristo hasta ahora, ¿verdad? Se ve y se ha manifestado la expulsión de los demonios. Dice el Señor Jesucristo: mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, cierto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Recuerden cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, cómo empezó su ministerio predicando, ¿verdad? Arrepentidos, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros, ¿verdad? Con el reino de los cielos, cuando el reino de los cielos llegó a vosotros con el Mesías, con el Señor Jesucristo, también llegó esta característica, ¿verdad? Esto que está hablando aquí, que el poder, ¿verdad? El poder que tiene el creyente, el poder que el Señor nos ha dado a través del Santo Espíritu de echar y expulsar a los demonios. Bueno, no creo que haya en el Antiguo Testamento, y si ustedes lo encuentran, por favor me dicen, pero no creo que haya en el Antiguo Testamento algún récord de expulsión de demonios, como lo hay en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Leemos de Saúl, el rey, que era atormentado por un espíritu, y David el rey, que después llegó a ser rey. David tocaba el arpa y Saúl encontraba un poco de paz con esto. Entonces cuando Saúl se ponía todo agitado y agresivo y empezaba a tirar cosas y empezaba a ponerse endemoniado, pues entonces David tocaba el arpa, dice, y Saúl encontraba un poco de paz con la música que David le tocaba. Pero de ahí en fuera no existe realmente un episodio de expulsión de demonios en el Antiguo Testamento. No existe. Esto estaba reservado. Repito, esto estaba reservado para la venida del Señor Jesucristo. Y era como señal que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Y aún, repito, sucede esto en nuestros días. Espero que me estén entendiendo y que me sigan siguiendo. Vayamos al versículo 21 de Lucas, capítulo 11. Capítulo 11, estamos todavía en el capítulo 11, versículo 21 dice: cuando el fuerte armado guarda su atrio, en paz está lo que posee. Cuando el fuerte armado guarda su atrio, en paz está lo que posee. El hombre fuerte aquí está hablando de Satanás, o un poder demoníaco fuerte. Un poder demoníaco fuerte. Y ya ven lo que dice aquí. La palabra aquí es panoplea en griego, panoplea. Y es la palabra griega armadura. La traducción en griego, panoplea, armadura. Pero aquí se aplica al hombre fuerte, que es el enemigo. El enemigo tiene una armadura. Y se preguntarán cómo es su armadura, ¿verdad? Bueno, no vamos a verlo, tampoco nos lo veremos tal más adelante. No tenemos tiempo para explicar todo esto. Es entrar y explorar más acerca del reino de las tinieblas. Tal vez tengamos tiempo más adelante. Pero les diré esto. Si ve la armadura de Dios, si ustedes ven la armadura de Dios en el capítulo 6 de Efesios, ustedes ya que la estamos leyendo una y otra vez, es la armadura de Dios, pues pónganlo lo opuesto. Ya dijimos que es un imitador Satanás de todo lo que tiene Dios y es Dios. Es un imitador. Entonces, la armadura satánica vendría a ser todo lo opuesto de la armadura espiritual de Dios. La armadura satánica, viene a ser todo lo opuesto de lo que es la armadura espiritual de Dios. Entonces, es decir, todo lo opuesto a la armadura que Pablo habla en Efesios capítulo 6. El cinturón de la verdad en la armadura de Dios sería la mentira. Sería la mentira, que como hemos dicho, Jesucristo habla y dice de Satanás que es el príncipe de la mentira, porque desde un principio ha sido mentiroso. En la armadura del enemigo, la mentira, el arma, es una de las armas. Esa arma es una de las armas más grandes que el enemigo tiene.
la mentira que viene y nos susurra, nos dice que estamos caídos, hemos perdido la fe, Dios ya no nos ama, que somos derrotados, que somos esto, que somos lo otro. Cuando el enemigo viene eso y viene con sus mentiras una y otra vez, simple y sencillamente rechazar eso, rechazar todas esas, renovar tu mente, porque viene a tu mente, por supuesto, viene a nuestra mente, es el lugar estratégico donde ataca el enemigo, la mente, y está atacándola una y otra vez, metiéndote pensamientos negativos, pensamientos contrarios, pensamientos que no edifican tu vida espiritual, pensamientos que por supuesto no vienen de Dios. Dios no te va a decir, estás perdido, estás derrotado, ya no tienes fe, eres honesto y eres honesto. Dios nunca te va a decir eso. Dios nunca nos va a decir eso. Inmediatamente tenemos que reconocer, hermanos, tenemos que reconocer de dónde vienen esos ataques que vienen a nuestra mente. Y cuando vengan esa mente, no se pongan ahí, te reprendo, mente, te reprendo, pensando. Simple y sencillamente yo llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Nos dice la Biblia eso? Sí, eso no es de mi ronco pecho. Nos dice la palabra de Dios. Llevemos nuestra mente cautiva, es decir, como llevamos a la obediencia sometida a Cristo Jesús todos los días. Mi mente es tuya, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, toma control de mi mente, de todo lo que venga a mi mente. Límpialo, purifícalo, y que todo venga de ti, Señor, nuevamente. Entonces esa es la manera que todos los días nosotros llevamos todos nuestros pensamientos. Esos ataques que vienen de Satanás van a venir a tu mente, a nuestra mente. Es ahí donde usa la mentira, y una vez que filtra y se impregna en la mente del hombre y lo engaña y lo envuelve, lo convence de sus mentiras, ya cayó en las mentiras del enemigo. Entonces tengamos cuidado. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 43 al 44, capítulo 8 de Juan, 43, 44. Dice, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi voz, mi palabra? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, hablando del diablo, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suya habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es lo que el Señor Jesucristo, cuando se refiere y habla de Satanás, del enemigo, y le habla a los fariseos y a los príncipes y a todos ellos y al pueblo. Dice, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no reconocéis mi voz? Tenemos que reconocer lo que viene de Dios, lo que viene del Señor, y lo que viene del enemigo. Tenemos que tener ese discernimiento, hermanos. Si no lo tenemos, pidámoslo al Espíritu Santo. Él nos lo da. Dice el Señor, pidamos más del Espíritu, si queremos más del Espíritu, que le pidamos. Entonces tenemos que orar y pedirle, dame discernimiento, Señor, para reconocer lo que viene del enemigo, lo que viene de ti, porque es el mentiroso, quiere meterse en mi mente, quiere engañarme, quiere confundirme, quiere meterme ideas falsas, quiere hacerme fallar en mi fe, faltar mi fe, quiere tumbarme. Señor, te necesito, Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos enseña y nos lleva a toda verdad. Él nos ayudará, nos llevará. Clama a Él. Dice, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Dice el Señor Jesucristo que mis ovejas, hablando de Él como el pastor, el buen pastor, Él es el buen pastor, pastor de pastores. Nuestro Señor Jesucristo les dice, mis ovejas conocen mi voz, saben, te escuchan mi voz y conocen mi voz y me siguen. Es lo que dice el Señor Jesucristo de las ovejas del Señor Jesús. Aquellas que no son ovejas, que son chivos, que son borregos, o que son de otro ganado, qué sé yo. Son los que escuchan la voz de falsos profetas y falsos mesías y falsas mentiras, que se ponen a escuchar otras mentiras y tantas cosas.
que hemos hablado en semanas pasadas, hermanos. Hay tanta cosa que se ha levantado en estos tiempos, hermano. Es triste, hermanos, triste cómo el cristianismo está cayendo en mentiras del enemigo, escuchando falsas doctrinas en sus redes sociales, poniendo y anteponiendo a hombres como su Mesías, como sus que nos va a levantar, que nos va a salvar, que nos va a llevar a salvación a esta nación, a este pueblo. ¿Cómo es posible que gente cristiana, pueblo de Dios, pueda poner su confianza en el hombre maldito, el varón que pone su confianza en el varón, dice la palabra de Dios? Aquellos creyentes cristianos que se ponen a escuchar pastores y evangélicos que tienen sueños y que el sueño le dijo que este hombre es el Mesías, el ungido, el Ciro, el Hermanos, que no pueden escuchar la voz de Dios, no pueden escuchar. Es que estos ya se quedaron sordos, ¿verdad? Como le dijo la iglesia de la Odisea, tienen cerilla en sus oídos, ya el enemigo les ha tapado los oídos a estos cristianos y lo único que escuchan es la voz del enemigo, no escuchan la voz del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, del buen pastor. El Señor Jesucristo nos dice, mis ovejas conocen mi voz. Y cuando viene la voz del enemigo, cuando viene la voz del falso profeta, cuando viene la voz de aquello, entonces es cuando nosotros decimos, no quiero saber nada de ti, no tengo suerte ni parte contigo, Satanás. Yo llevo mi mente, mi corazón, mi alma, mi cuerpo, mi ser, todo sometido a la obediencia a Cristo Jesús. Eso es, dando la espalda, resistir en la fe. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No se dejen engañar por esas cosas. Dejen de ver esas cosas, esas mentiras, falsedades, esos pastores que usan sus púlpitos para predicar falsedades y mentiras y levantar a hombres, exaltar a hombres en lugar de levantar el nombre del Señor Jesucristo en lo alto, en lugar de edificar las almas de las ovejas, en lugar de enseñar la sana doctrina, están enseñando mentiras satánicas, mentiras demoníacas. A esos, denle la espalda, hermanos. A esos, no lo escuchen, hermanos. A esos, ustedes, por eso les exhorto una y otra vez, lean su Biblia, lean su palabra, reconozcan a los emisarios satánicos, aquellos que son manipulados por Satanás, aquellos que son manejados sus mentes, sus corazones por Satanás y empiezan a predicar falsedades y empiezan a engañar al pueblo de Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Entonces, podemos seguir describiendo la armadura del enemigo, hermanos, pero repito, no hay mucho tiempo. La cota de justicia que habla de Efesios 6, de la armadura de Dios, ¿verdad? Sería la injusticia, ¿verdad? En la armadura del enemigo, la injusticia, la condena, ¿verdad? Que nos hace sentir culpables. Sí, todo lo opuesto, hermano, todo lo opuesto que de la armadura espiritual, nada más es lo opuesto, que es la armadura satánica. Si podemos seguir, el enemigo te va a enfrentar y te va a atacar con su propia armadura, hermano. Aquí no se trata de escoger si eres un creyente y caminas con Dios. No se trata de que porque eres un aleluya, cantas bonito, lees y haces eso. No. Paz, si sigues y caminas con el Señor, estás firme, fundamentado en la fe y amas al Señor Jesucristo y caminas en el Espíritu, vas a recibir ataques del enemigo, hermanos. Van a venir los ataques. Pero tenemos la armadura de Dios que nos protege de sus maquinaciones, de sus artimañas, de sus ataques. No ignoremos, dice Pablo, no ignoremos esos ataques. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Un consejo que se puede dar: deja de luchar contra la tentación. A ver, ¿cómo está esa? ¿Cómo está esa, hermano? Deja de luchar contra la tentación. ¿Qué es esto? ¿Cómo está dejar de luchar contra la tentación? Bueno, dejemos de luchar contra la tentación. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Dejen de luchar contra la tentación. Y empecemos a luchar contra el tentador. Que no es Dios, hermanos. Dios no nos manda tentación. Dios no tienta a alguno, dice la Biblia. Ni por alguno es tentado por Dios. La tentación, que Dios manda las pruebas, Dios permite las pruebas, Dios permite que vengan las pruebas, las luchas, etcétera, etcétera, para que fortalezcamos en nuestra fe
crezcamos, maduremos espiritualmente y nos acerquemos más a Él, no para tumbarnos, no para destruirnos. Dios nunca va a hacer eso, hermanos. Entonces, dice aquí, dejemos de luchar contra la tentación y empecemos a luchar contra el tentador. ¿Cómo está eso? Pues sencillamente que no... ¿Quién es el que nos tienta entonces? ¿Quién es el que manda la tentación? Ya dijimos que no es Dios, no es Dios. Entonces, ¿quién es? Que por supuesto es el enemigo que nos manda la tentación, ¿verdad? Y ese es, con ese que ya dijimos que con ese es nuestra lucha, con ese. Si no quieres comete ese enorme pastel de chocolate, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Está un pastel de chocolate enfrente de ti, está la tentación, tremendo. Lo último que debemos hacer es, lo menos que debemos hacer es enfrentarnos frente al chocolate. Y esto es lo que das. Entonces, si no quieres comerte ese pastel de chocolate que está frente a ti, ¿qué debes hacer? Párate, vete de ahí, ¿verdad? Entonces, lo más sencillo que debemos hacer, alejarnos. De una manera que resistimos. Una manera que resistimos es la tentación. Ese es un ejemplo, por supuesto. Y dejar de estar contemplando ese pastel de chocolate. Entonces, si queremos vencer tentación, aléjate de ese pastel. Pero lo que hacemos es luchar contra la tentación. Luchamos una y otra vez. Viene la tentación y luchamos, estamos peleando. Realmente lo que estamos haciendo, estamos peleando en la carne, hermanos. Estamos peleando en la carne. Todos nuestros pleitos son en la carne. Nuestras peleas espirituales son en la carne. Por eso vienen derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota. La tentación peleamos la carne. Y nunca debemos de pelear las batallas espirituales en la carne, porque vamos a salir revolcados, hermanos. Entre más luchamos, más fuerte se vuelve la tentación. ¿Por qué? Porque la luchamos en la carne. Entonces, no debemos de luchar contra la tentación. Debemos de pelear contra el tentador. Si no, seguiremos y terminaremos siendo vencidos. ¿Dónde está nuestro enfoque? Nuestra concentración, nuestra atención está en la tentación, hermanos. Ahí está en la tentación. Ahí está. Este me está tentando hacer esto, me está tentando hacer lo otro, me está tentando a decir esto, me está tentando. Y estoy deteniendo, me estoy echando contra esa tentación, contra eso que. Pero no estamos. ¿Quién está detrás de esa tentación? Contra ese es el que debemos de pelear. Repito, hermanos, si me están siguiendo, contra el que está mandando la tentación. Debemos de pelear, no contra la tentación. Eso sucede con frecuencia con los pensamientos, repito, como dije anteriormente. Por cierto, han tratado de parar, cuando tratamos de parar esos malos pensamientos, ¿cómo tratamos de parar? Ya no voy a pensar, ya no voy a parar esos pensamientos, ya no voy a parar. Y está uno repite, como esas doctrinas de la prosperidad, de que dicen, si tú quieres ser millonario, nada más repite, voy a ser rico, y vas a ser rico. Esas doctrinas de mentira y falsedad que se están levantando, y de la misma manera, si tú quieres deshacerte de sus pensamientos, entonces repite, ya no quiero sus pensamientos, voy a quitarme sus pensamientos, No, hermanos, no se trata de un coco wash. No se trata de que digas, repitas, ya no quiero los pensamientos. De esa manera no son las batallas espirituales. Ya, esos pensamientos ya se van a ir, ya no los quiero, ya se fueron. No se han ido, ni se van a ir. Entonces, así sucede con frecuencia con los pensamientos, hermano. Cuando tratamos de alejar esos malos pensamientos, entre más luchamos contra ellos, porque estamos luchando en la carne, por supuesto, más fuertes se vuelven. Y se multiplican, no solamente se regresan, sino se multiplican. Necesitamos entender que hay un poder detrás de todos estos pensamientos, de toda esta tentación, ¿verdad? Está el tentador. ¿Quién es el tentador? Por supuesto, Satanás, sus emisarios, sus demonios,
que están detrás. Hay una fuerza espiritual, son fuerzas espirituales malignas que están detrás de esas cosas malignas y oscuras. La gente las ejecuta, pero son fuerzas malignas. Repito, la gente las hace eso. Los espíritus malignos los manipulan como títeres, pero no son nuestros enemigos, ya dijimos eso. Ellos los manipulan, las ejecutan, pero son fuerzas malignas que obran detrás. Es el diablo y debemos de saberlo, reconocerlo. Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, capítulo 6, versículo 23, mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo sería tenebroso. Así es que si la lumbre que está en ti son tinieblas, ¿cuánto serán las tinieblas? Repito, eso está en Mateo 6, 23, en el Sermón del Monte, hablando del ojo del Señor Jesucristo. Si es tenebroso, si hay maldad en el ojo, ¿verdad? ¿Cuánto más será todo el cuerpo? Todo será tinieblas. Es decir, lo que quiere decir es que si eres vencido por el enemigo, todo tu ser será lleno de tinieblas. No estoy hablando de posesión, no me metan, pongan palabras en mi boca. No estoy hablando de posesión demoníaca. Estoy hablando de ser manipulados, oprimidos, controlados por el enemigo. Si eres vencido por el enemigo, tu mente ya ha sido controlada y manipulada, oprimida por el enemigo. Tú serás, aquí hablando el Señor Jesús, de tu ojo, ¿verdad? Tú serás lleno de tinieblas, ¿verdad? La vista será nula, no mula, nula, es decir, nada, ¿verdad? Será nada, ¿verdad? El versículo anterior dice, del que leímos, versículo 22, dice Jesucristo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así es que si tu ojo fuera sincero, todo tu cuerpo será luminoso, ¿verdad? Primero dice, el anterior dice, si tu ojo es sincero, es luminoso, lleno de la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad, la palabra de Dios, Jesucristo. Si tu ojo fuera sincero, limpio y verdadero, sincero, etc., entonces todo tu cuerpo, dice, será luminoso, habrá luz, ¿verdad? La luz de Cristo brillará en tu corazón. Mas si tu ojo es tenebroso, todo tu cuerpo será tenebroso. Si la vista se vuelve nada, si la vista se vuelve nada porque ya el enemigo la nubló con la maldad, manipulado, ya es manipulado la persona. Si la vista se vuelve nula, eso te descalifica, ya no eres calificado para seguir con Dios, ya no puedes seguir caminando con Dios, porque ya todo tu ser es tinieblas, es manipulado por el enemigo, ¿verdad? Y para poder vencer los ataques del enemigo, ya no va a ser poder vencer los ataques del enemigo, ya te está manipulando el enemigo, ya eres un títere del enemigo. Una vez que te oprime, te controla tu mente y controla todo tu ser, ya no vas a poder, va a ser más difícil, no imposible, más difícil poder vencer los ataques del enemigo y poder verlos, por supuesto. Por eso, la palabra de Dios dice de los falsos maestros hipócritas y mentirosos, ¿verdad? Guías ciegos que guían a ciegos, ¿a dónde irán a caer? Al pozo. De esos falsos profetas que estamos hablando hace un momento, de esos falsos pastores, falsos evangelistas, esos que tienen sus falsas visiones, que ya pusieron a un hombre como su ungido, como su Mesías, como su Salvador. Son guías ciegos. Esos son guías ciegos y los llama hipócritas y mentirosos el Señor Jesucristo. Estamos viviendo una época muy difícil, hermanos. Ustedes tenemos que discernir a quién escuchamos. O escuchamos al pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, quien dio su vida, murió y derramó su sangre preciosa en la cruz, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y que vendrá una vez más por nosotros, por su iglesia. A Él lo escucharemos, a Él seguiremos, a Él lo buscaremos. Él es nuestro pastor de pastores. O si decidimos seguir todas esas mentiras
conspiraciones de hombres, pastores y falsos, conspiraciones. Las conspiraciones, como les dije, son que meten en el hombre temor. Les leí el versículo la semana pasada de lo que habla Isaías, que son esas conspiraciones meten en el corazón temor. Al único que debemos de temer es a Jehová de los ejércitos. No escuchen conspiraciones, hermanos. Ya déjense de cuentos, de comadres, genealogías y mentiras. Ya dejen de escuchar a pastores mentirosos, falsos profetas, etcétera. Rechácenos, apaguen su celular, apaguen su Facebook y métanse al verdadero book, que es la Biblia. Entonces, les habla hipócritas y mentirosos. Son guías ciegos que guían a ciegos. ¿Y a dónde van a caer los dos? Al pozo, dice el Señor Jesucristo. Existen muchos creyentes que no son vencedores, caminan, que se dicen son llamados creyentes, cristianos, aleluyas o como les quieran llamar, pero no son vencedores, son completamente vencidos por el enemigo. En las batallas son pisoteados, revolcados y derrotados por el enemigo una y otra vez. Pablo dice en el versículo 10 de Efesios, capítulo 6 de Efesios, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10 de Efesios, dice: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Una vez más, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Ahora vean el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. ¿Ok? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda, no parte, toda, para que podáis resistir, no andar reprendiendo, resistir, no andar venciendo, resistir, dice Pablo, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, ni un paso atrás, ni al lado, firmes, ¿verdad? Habiendo acabado todo. Entonces, ya ven ustedes, se dan ustedes cuenta cuál es la voluntad de Dios aquí para nosotros, que resistir ante los ataques de demonios, cuando el humo de la batalla se levante, se disipe y nos encontremos de pie, estemos de pie, no estemos tirados, no estemos derrotados, no estemos vencidos, estemos de pie, resistiendo. Cuando toda la batalla haya acabado, cuando el humo se haya disipado, cuando todo se haya acabado, nosotros nos encontremos de pie. Esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere, resistir. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Como vencedor o como vencido? ¿Te sientes que ya ni siquiera estás en una guerra? ¿Te sientes como si estuvieras en un campo de concentración? Muchos se sienten así, en un campo de concentración, en una prisión, cautivos, ¿verdad? Pues Dios es capaz de liberarnos, hermanos. Dios nos libera, Dios nos dio libertad. Dice el Señor: al que el Espíritu libertare, en verdad será libre. Nos ha dado su Santo Espíritu. Cuando Él ha venido en su corazón, nos ha nacido sellados con el Espíritu Santo. Hemos las arras del Espíritu Santo. Entonces tenemos a Dios del universo en su corazón. Él nos ha libertado del pecado. Hemos sido vencedores, hemos sido hallados vencedores, limpios. Nos ha limpiado con su sangre preciosa. Ya déjense de estar aceptando mentiras, que son derrotados, que somos pecadores, que somos esto, que somos lo otro, que somos esto, ya dejen de escuchar mentiras. Al que el Espíritu libertara, dice el Señor, verdad será libre. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo todos. ¿Tenemos al Espíritu Santo? Amén. Entonces, dejen de escuchar las mentiras del enemigo. Nosotros hemos sido libres, nos ha libertado el Señor con su preciosa sangre. Dios es capaz de transformarnos. Pero necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Necesitamos ser honestos. Y la honestidad es algo que el Señor le place y le complace. La honestidad, no la mentira, no la hipocresía, como dije hace un momento. La hipocresía, la mentira, la falsedad, el de doble ánimo, esos no. El Señor no se agrada de este tipo de personas. No importa que te llames cristiano, aleluya, como te llames, evangélico, pastor o que seas. No, la honestidad.
La honestidad debe ser confesada. Nosotros lo que con nuestra boca confesamos y con nuestro corazón creemos, así será, dice la palabra Pablo en Romanos. Se necesita confesar tu debilidad, necesitamos confesar: Señor, soy débil una y otra vez. Vienen esos ataques, vienen, los acepto, vienen eso y eso y eso, es mentiras, los acepto. Confiesa tu debilidad. Se necesita confesar que hemos sido derrotados una y otra vez, confesar que hemos sido derrotados. Se necesita llegar ante Dios con la verdad, con humildad, clamar a Dios con la verdad, con un corazón abierto, contrito y humillado. De eso se complace Dios, dice. Se necesita llegar ante Dios con esa verdad. Se necesita alinearse con la verdad de Dios. Se necesita confesar el pecado tal y como es. Confiesa el pecado con su nombre y su apellido. Eso soy un mentiroso, soy un esto, soy un otro, soy honesto, soy agresivo, soy un chismoso, soy esto, soy eso. Confiésalo, no nada más confiesa: soy un pecador, sí, Señor, soy confiado, perdóname, Señor. No. Llégale al Señor con la verdad, con todo. Señor lo conoce, lo sabe todo, lo más profundo de tu ser, sabe los pensamientos y todo lo que tenemos en tu ser. Pero Él se agrada de que seamos honestos. Háblale, confiesa tu pecado con nombre y apellido. Sé real, sé transparente, de eso que el Señor se agrada, ¿verdad? Las buenas noticias para todos nosotros que hemos luchado en esta vida cristiana por años es que no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Yo muchas veces he dicho que ser cristiano no es fácil. No es fácil y no lo podemos hacer. El Señor Jesucristo dice en la analogía del pan de la vid y el pámpano: sin mí no podés hacer nada. Tenemos que estar, ¿verdad? En la vid. Tenemos que estar. Pámpanos, vid, pámpanos. Tenemos que estar. Porque dice: apartados de mí, nada podéis hacer. No podemos hacerlo. En la carne no podemos hacer nada. Nada. Un segundo nos revuelca y nos mata y nos destruye Satanás. Sin y apartados del Señor Jesucristo. Por eso, apartados de Él, no podemos hacer nada, ¿verdad? No podemos hacerlo. En el versículo 10 dice que estamos en el poder de su fortaleza. El que acabamos de leer, versículo 10 de Efesios. Estamos en el poder de su fortaleza. Dice: confortaos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Es decir, estamos bajo su poder. La fortaleza, la fuerza del Señor. La fuerza del Señor es la que nos guarda, nos cubre. Nadie va a salir vencedor de las batallas por buenas personas, por buenas características, porque son muy amables, porque hablan muy bonito, porque hacen buenas obras, porque hacen esto, porque hacen lo otro, porque son muy educados, porque son estos, porque la gente le dice que son muy buenas personas, porque son amables. Nadie va a salir vencedor, hermanos. Dejémonos de cuentos de hadas, hermanos. Las buenas obras son como trapo de inmundicia. Toda justificación son como trapo de inmundicia. Y esas obras, por nuestras buenas obras, no nos van a llevar a ningún lado. Nada. No nos va a llevar a nada. Así es de que aquellos buenas gentes que son muy buenos, ¿verdad? Mejor busquen otro camino para lograr su salvación, hermano, porque la bondad y los buenos no nos van a llegar al Señor. Los cristianos que conquistan y resisten solo podemos hacer en la fortaleza del Señor. La única manera que podemos resistir las batallas es en la fortaleza de su poder, del Señor. Repito, la única manera en que podamos resistir, estar firmes en el día malo, es, como dice Pablo en el versículo 10, en el poder de su fortaleza. En el poder. Cuando todo el infierno se suelte contra uno, la única manera de resistir es la fortaleza del Señor. Pablo dice en Filipenses 4:13 que todo lo puedo en la carne que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. En Cristo. Porque apartados de Cristo, nada podemos hacer. Apartados de Cristo, no tenemos fortaleza. Apartados del Señor, no tenemos poder. Apartados del Señor, nada somos, ni nada podemos hacer. Así es que se tiene que confesar al Señor: no tengo fuerzas. Señor, perdóname y me arrepiento por tratar de buscar fuerzas en mí mismo o en mis hábitos o en mis
en mi profesión, en otra gente, o etcétera, etcétera, etcétera. Señor, vengo vacío, vengo ante tu presencia quebrantado y busco de tu poder. Lléname con tu poder para poder pelear y resistir estas batallas. Esa es la manera. Confiésalo. Confiesa que no eres nada. Estás vacío. No puedes nada. No importa que seas el gran orador de la iglesia, que seas el gran, aleluya, el gran sabiondo de la iglesia, que todo lo sabe, que todos los versículos de la iglesia. No, no eres nada sin Cristo Jesús. Apartado de nosotros. Y así tenemos que llegar ante Él. Así, vacíos, quebrantados, humillados, contritos, con un corazón humillado y quebrantado. Y confesar quiénes somos y cómo estamos delante de Él. Así, y pedirle, clamar por su poder, por su fortaleza, para pelear y resistir en el día malo. La victoria se nos ha dado ya, hermanos. No peleamos por la victoria, hermanos, peleamos en la victoria. Repito, no peleamos por la victoria, porque la victoria se nos la dio Señor Jesucristo en el Calvario hace 2000 años, en la cruz, derramando su sangre preciosa por nosotros. Esta es la victoria que ya nos dio Señor Jesucristo. Peleamos en la victoria que se nos ha dado. El capitán de nuestra salvación, el Señor de las huestes, Señor de señores, ya nos ha dado la victoria, ¿verdad? Al derrotar al enemigo en la batalla de la humanidad, que es el Calvario, repito, Jesucristo, el segundo y el último Adán, venció al tentador, al que nosotros debemos resistir, no la tentación, al tentador. Fue a la cruz y pagó por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos, hermanos, nos ha dado poder, nos ha dado el poder, nos ha dado su Santo Espíritu, espíritu de poder, sobre el pecado y sobre el ave, y nos ha dado la vida eterna, subió al cielo. Y al final de todo es que Él subió, como dice en el libro de Efesios, Pablo, ¿verdad? Subió a lo alto, dice, llevó a lo alto y llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Eso es lo que nos ha dado el Señor Jesucristo. Todo eso nos ha dado, sus bendiciones, sus promesas hermosas. Ha derramado su Santo Espíritu en nosotros y ahora nosotros podemos tener su resurrección para vencer al maligno, resistirlo, poder estar firmes en la sola, únicamente en la fortaleza, en el poder, en la fortaleza del Señor, hermanos. Me pasé un poquito más, hermanos, 5 minutitos más, pero quería terminar con este capítulo para continuar la semana que entra con un nuevo capítulo, hermanos. Repito, me fui un poco más a prisa. Si tienen alguna duda acerca de la armadura espiritual, de lo que se habló esta tarde, mándeme un texto, con gusto se los aclararé. Háblenme por teléfono, cualquier duda, estamos en comunicación. Sigamos orando y sigamos adelante firmes en la fe. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Padre, venimos ante tu presencia en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, dándote honra, gloria, poder, majestad, dándote gracias, Señor, por tu misericordia, por la gracia derramada en nuestros corazones, por las bendiciones derramadas en nuestras vidas día tras día, Señor. Gracias te damos, Padre Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos, Señor, y venimos ante ti por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús y no por nuestros méritos, pidiendo, Señor, tu cobertura, tu guía, tu luz, tu protección para tu iglesia, para tu pueblo, Señor, por todo el mundo, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo, Señor, Montesión, para mis hermanos, matrimonios, sus hogares, sus hijos. Te pedimos que nos guarde, nos cubra, nos proteja, Señor, contra todo mal, todo peligro, contra toda enfermedad, toda pandemia, Señor. Guarda nuestra entrada y guarda nuestra salida, guía tú nuestros vehículos, sé tú con nosotros, bendice nuestra comida y nuestra bebida, sé tú con cada uno de nosotros en nuestros trabajos, en nuestros hogares, ayudándonos a hacer tu voluntad día tras día. Te pedimos por tu iglesia en todo el mundo, por los que llevan tu palabra, la sana doctrina, por los evangelistas, los ministros que arriesgan su vida en esos lugares, esos países que son perseguidos, torturados y puestos a muerte. Que tu Santo Espíritu los guarde, los cubre, los proteja, los ayude, Señor. Que tu evangelio sea prosperado y llevado a todos los rincones del mundo, Señor. Pedimos, Padre eterno, por los enfermos que están en los hospitales, los que padecen de esta pandemia, los que están en los ventiladores, por los que están enfermos, Padre, pedimos por sanidad, Señor, por fortaleza, Señor.
Te pedimos, Señor, porque tú pongas fin a esta pandemia, porque tú pongas fin a esta peste, Señor. Te pedimos, Señor, que tú la consumas con tu fuego consumidor, Señor. Te pedimos sobre todo, Padre, ante todo, perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras faltas, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, nuestras concupiscencias. Te pedimos perdón, Señor, porque nos hemos alejado de ti. Te pedimos perdón porque en lugar de buscar de ti, hemos buscado al hombre y hemos alabado y glorificado al hombre en lugar de buscar y glorificar tu nombre, Señor. Padre, bendice, Señor, guarda y cubre, Señor, ayúdanos, Señor, día tras día a caminar contigo y a caminar con tu Santo Espíritu. Esa es nuestra oración, Padre. Nosotros te damos gracias y pedimos todo esto en el nombre maravilloso y en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y todos decimos amén. El Señor los bendiga, hermanos, y hasta la próxima semana. Cuídense mucho, hermanos. Saludos y abrazos.